Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora en la que estén conectados viendo esto. Mi nombre es Sebastián Andrés y esto es Enfoque Político. El día de hoy quiero que conversemos acerca de uno de esos tantos cambios estructurales que el gobierno actual está proponiendo para el país, entendidas estas como las reformas. Ya se implementó la reforma tributaria, está en curso la reforma de salud, prontamente la laboral, eventualmente la de pensiones y la ya fallida reforma política. Dado que este es un canal nuevo, sí quisiera empezar como a llenarlo de contexto, porque gran parte de los que me empezarán a escuchar quizá sea su primer acercamiento a la política, así que bienvenidos a la política. Entonces, cuando una reforma, que la intención es volverse ley, se encuentra en trámite en el Congreso, tenemos que estar pendientes simplemente de las aprobaciones de los debates. Porque para que una ley entre en rigor o para que una reforma entre en rigor como ley, debe ser aprobado dos veces en Cámara y 2 veces en Senado. Hoy quiero hablar de la reforma laboral y 3 puntos principales que me parecen claves para el debate acerca de la reforma como tal, en el entendido que está a punto de entrar al primer debate, por lo menos al día de hoy. Yo he tenido la oportunidad de conversar este tema con diferentes amigos, he ido a charlas, he escuchado podcasts y me parece que está muy interesante porque a todas luces el gran grueso de los comentarios es que esta reforma va en contravía del crecimiento en Colombia, va en contravía del mayor empleo. Cualquiera diría que va en contravía del empleo formal. ¿Por qué? Porque se encuentra desincentivando el empleo. Una de las razones o una de las formas como esto se puede ver directamente, lo podemos interpretar con una cifra real. Y hablemos de la cifra de la capacidad que tienen los empresarios o los inversionistas de crear y de continuar empresa en Colombia. Hay una entidad que se llama el Instituto Legatum en Londres, que saca un ranking todos los años y nosotros estamos en el puesto número 93. Y una de las razones por las que, o mejor dicho, la razón por la que menciono este índice de competitividad tiene que ver con lo que la reforma laboral hará con respecto a ella. Y es que, en mi concepto, no sigue las reglas del libre mercado, no sigue las reglas del Estado de Derecho, no sigue las reglas del imperio de la ley, rule of law que le llaman también. Y cuando inversionistas extranjeros vienen a analizar el potencial de invertir en Colombia y se dan cuenta que hay leyes que van en contravía de esos principios, entonces prefieren llevarse la inversión a otro lado. Si se llega a aprobar la reforma laboral como está, sería completamente clara la dirección negativa en la que iría Colombia en ese escalafón de competitividad. Entonces, lo primero es que los cambios reducen competitividad al alejarse de esas leyes principales de mercado con las que personalmente me encuentro de acuerdo. Existen muchos tipos de trabajos laborales, de contratos laborales en Colombia y gran parte de esta reforma lo que hace es que modifica las relaciones laborales o los diferentes tipos de contratos laborales que hay en Colombia. Contrato por obra labor, contrato de prestación de servicios, contrato a término indefinido, contrato a término definido, en fin. Y la razón
que da el gobierno, y esto me parece interesante, la razón que da el gobierno de por qué se están haciendo estos cambios es que buscan brindarle mayor estabilidad laboral al empleado. Buscan democratizar la relación entre el empleador y el trabajador. Sin embargo, me parece que la línea por lo que lo están intentando hacer está equivocada. Y esa principalmente radica en el concepto que le llaman justa causa. Justa causa hoy en día hace parte de dos tipos de despidos que existen en Colombia. En Colombia, un empleador puede despedir con justa causa o sin justa causa. Cuando se despide sin justa causa, el empleado recibe una indemnización precisamente por esa razón. Cuando se despide con justa causa, bueno, el empleado sale de la compañía o sale de la empresa, sale de la organización, acorde o de acuerdo a una justificación que puede ser de la naturaleza de, y esto está en el Código Sustantivo del Trabajo, a pesar de que yo no soy abogado, como por ejemplo que el rendimiento no fue el que se acordó, que hubo un irrespeto con algún otro empleado, algún tipo de dificultad para poder llevar a cabo la labor. En fin, hay una serie de razones que permiten hoy en día los despidos con justa causa. Lo que pretende la reforma laboral es sustraer los despidos sin justa causa. Es decir, que en Colombia únicamente se pueda despedir con justa causa. Eso es algo propio de los países que se alejan de los principios legales que apoyan las leyes, principios legales que apoyan la teoría del libre mercado, que aumenta la competitividad. En todo caso, la justificación, llamémoslo teórica, con la que el gobierno está proponiendo estos cambios y este principal de eliminar la justa causa, es por un concepto que ellos le llaman estabilidad laboral reforzada. Y el problema de este concepto es que lo que busca o lo que pretende es que a unos grupos poblacionales como sindicatos, como miembros de sindicatos, los que tengan fuero sindical, las personas que tengan fuero de salud, las mujeres embarazadas o 6 meses después de embarazo, los prepensionados y las personas con discapacidad, de pronto se me escapa uno que otro, jamás puedan ser despedidos, ni siquiera con justa causa. Es decir, deben solicitar el despido ante el Ministerio de Trabajo antes de que éste se lleve a cabo. Y hoy en día, si uno despide con justa causa y ese despido se disputa, va al ministerio en donde se somete a una interpretación legal a través de un árbitro del Ministerio de Trabajo, en donde históricamente suelen fallar a favor del empleado. Se estima que si ahora todos estos grupos poblacionales también tengan que trabajar así, pues aumentará el desincentivo que tendrán las empresas de añadir este tipo de empleados, porque sabrán que en el caso de tener que despedirlos, se la van a tener que ir a ver con el ministerio, que ya se sabe más o menos cómo se comporta. Y aquí el tema no se trata de que, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, no se trata de mejorarles a ellos, mejor dicho, hablemos del caso puntual de la población con discapacidad. A mí me parece que hay muchos sesgos en torno a esta población. Y uno de esos sesgos está en el rendimiento que puedan tener.
hay, y lo que realmente ocurre es que las personas con discapacidad pueden rendir más, igual, menos, más, menos, igual que una persona sin discapacidad. Y también dos personas con discapacidad en el mismo puesto, una puede rendir muchísimo más que la otra. Porque es que la motivación de trabajar es individual de cada persona. Y eso, y eso no se puede, digamos que descontar no se puede generalizar. Y hay personas increíbles en Colombia que de pronto están en el trabajo y les ocurre algo y parece que van a quedar con una discapacidad. Se les acercan, muchas veces pasa que se les acercan personas malintencionadas a hablarles al oído para explicarles cómo prácticamente se ganaron la lotería, porque pueden lograr que los pensionen y que no tengan que volver a trabajar. Eso es un problema que ocurre así muchísimo. Entonces ponerle aún más trabas, aún más dificultades, me parece que está, que nuevamente desincentiva el empleo, por ende el crecimiento, por ende lo que realmente deberíamos estar buscando, o en mi concepto en el país, que es ese crecimiento. ¿Qué mejor demostración que lo que ha ocurrido en Colombia con las plataformas tecnológicas en los últimos 8 años? Hoy en día yo creo que si bien se utiliza, por lo menos muchas personas ya identificarán nombres de plataformas tecnológicas que han tenido muchísimo crecimiento en Colombia. Y un tipo de plataforma de tecnología que ha tenido mucho crecimiento son esas que hacen parte de la economía colaborativa o lo que le llaman el gig economy, en donde ocurre algo muy interesante y es que cualquier persona puede entrar a trabajar. En algunos casos, si tienes la disposición de trabajar, algunos ahorros porque te toca algo de indumentaria y una bicicleta, en la gran mayoría de ciudades principales en Colombia puedes conseguir un trabajo. Hoy en día, ese trabajo que se puede conseguir es a través de un tipo de contrato que es por prestación de servicios. Cuando una persona está empleada por un contrato de prestación de servicios, es obligatorio que la persona, bueno, la verdad no es obligatorio. Es obligatoriamente sensato que la persona vaya y pague su seguridad social. Eso no siempre pasa. Pero además de que no siempre pasa, hay quienes hoy ya formaron un gremio, prácticamente un sindicato, en donde están proponiendo que existan cambios en esa relación entre las plataformas tecnológicas y los rapitenderos. Bueno, le llamo rapitenderos por la supremacía que tiene Rappi en Colombia, pero lo mismo ocurre para los que trabajan en Uber, lo mismo ocurre para los que trabajan en InDrive, en Didi Food, en fin, en mensajeros urbanos, en todas estas plataformas de demanda. Ahí le llaman economía colaborativa, en fin, todas este tipo de plataformas. Y es que uno de los cambios principales que quieren hacer es que si tú trabajas para alguna de esas empresas, te tengan que contratar mínimo 6 meses. A mí me parece que en Colombia, o mejor dicho, uno de los argumentos importantes que dicen las plataformas tecnológicas es que tú al trabajar así tú eres libre de tu propio tiempo, puedes trabajar en muchas cosas. Y eso es completamente entendible. Pero según el sindicato, la relación que ya existe da para que se pueda concluir que hay una relación laboral, y esta parte es clave. Para que exista una relación laboral en Colombia, según el Código Sustantivo del Trabajo, tienen que ocurrir 3 cosas. Primero,
que la persona esté efectivamente haciendo la labor. Segundo, que haya un salario. Y tercero, que haya subordinación. Los empleados, mejor dicho, el equipo de Rappi deja muy claro que cuando ellos reciben un servicio es por prestación de servicio. Pero los que dicen el lado del gremio, del sindicato casi, es que sí existe salario, ellos sí están haciendo el trabajo y sí existe subordinación, porque es que una parte importante de la subordinación es, llamémoslo, el castigo. Porque si los rapitenderos, según cuenta, no están conectados todo el día, entonces ellos van a ser sancionados. Y es que aparentemente desde el lado de los rapitenderos, ellos tienen una calificación que va como de diamante a bronce. Y si más te comportas como diamante, más como diamante te tratarán. Y si te comportas más como bronce te tratarán. Entonces, podría decirse que hay una sanción. Pero es que yo también entiendo eso. Esas plataformas tecnológicas lo que hacen es optimizar eficientemente. Y muchas veces la distribución entre donde están las personas que quieren hacer pedido y donde está el pedido y donde está el rapitendero no es la misma ni todas las horas, ni todos los días, ni en todas las ciudades. Entonces, quizá ellos necesiten más personas en los domingos o los sábados que un lunes o un martes en la mañana. En todo caso, si un rapitendero trabaja sus 8 horas, esto es lo que yo he escuchado, se puede ganar más de un salario mínimo. Es decir, ganaría más, según el DANE, que el 70% de los colombianos. A mí me parece que algo bastante bueno hay ahí, movimiento de la economía y demás, pero en todo caso, el debate está muy interesante porque hay buenos puntos de cada lado. Vámonos al resumen antes de salir. Y como saben, esta reforma laboral se encuentra en curso, parte de otras de las reformas del gobierno actual. En primer lugar, es una reforma laboral que le reduce competitividad al país, intentando que la mayor cantidad de relaciones laborales se vuelvan indefinidas. Eso trae consigo un desincentivo muy grande para los empleadores y unas dificultades legales futuras. En segundo lugar, la eliminación de la justa causa, de los despidos sin justa causa es completamente arbitrario, en contra de la ley de libre mercado y algo que también desincentivará el empleo formal en el país. Y en tercer lugar, el debate importante que está ocurriendo con las plataformas tecnológicas, debate globalizado sin duda alguna, que también llegó acá a Colombia y se está tramitándose en el Congreso. En todo caso, como siempre, con entusiasmo y optimismo, les habló Sebastián Andrés. Esto fue Enfoque Político. Comenten, que me encanta, compártanlo, que me ayudan y denle me gusta, pues naturalmente si les gustó. Hasta luego.